Trabajé 10 años en Dinamarca y mandé todos mis ahorros para comprar un terreno, pero al volver descubrí que mis padres se lo gastaron todo en mantener a mi hermana porque ella no encontraba trabajo. Trabajé 10 años fuera del país, en Dinamarca, y no fue por aventura ni por querer conocer Europa, fue porque en mi casa nunca hubo estabilidad y yo estaba cansado de vivir al día. Conseguí ese trabajo a los 20 y pocos, y desde el principio me metí en la cabeza que iba a usar esa oportunidad para algo grande, no para gastarlo en tonterías. Mi idea era simple, ahorrar lo suficiente para volver a Estados Unidos y comprar un terreno, algo propio, algo que me diera una base después de tantos años sintiéndome como un invitado en todos lados. La vida allá no era fácil. Jornadas largas, clima pesado, estar lejos de todo el mundo que conocía, y una sensación constante de que no pertenecía. Aún así, me acostumbré. Lo que no hice fue darme lujos. Vivía en un apartamento pequeño, comía lo justo, no viajaba ni salía como otros compañeros. Todo lo que podía ahorrar, lo enviaba a una cuenta que abrí con mis padres, porque en ese momento me parecía lo más lógico. Ellos estaban en Estados Unidos, conocían el mercado, podían moverse mejor para cuando llegara el momento de comprar el terreno. Mi papá me decía que lo estaban guardando todo, que no me preocupara, y mi mamá siempre terminaba las llamadas diciendo que estaba orgullosa de mí, que todo ese esfuerzo iba a valer la pena. Durante esos años, mi hermana seguía en casa. Siempre fue así, desde que éramos jóvenes. Ella tenía problemas para mantener trabajos, decía que nada le salía bien, que la gente no la entendía, que necesitaba tiempo. Mis padres la justificaban todo el tiempo. Yo lo veía de lejos y, aunque me molestaba, prefería no meterme. Mi enfoque era otro, era salir adelante y ya. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. 10 años trabajando sin parar, acumulando ahorros con la idea fija de volver y empezar de verdad. Cuando finalmente regresé, lo hice con una mezcla de cansancio y emoción que no sabía bien cómo manejar. Sentía que por fin iba a recoger el resultado de todo lo que había hecho. La conversación con mis padres no salió como esperaba. Al principio fue normal, hablamos de mi viaje, de cómo estaba, de lo que quería hacer ahora que había vuelto. Pero cuando mencioné el dinero y dije que quería revisar cuánto había para empezar a buscar terreno, todo cambió. Hubo un silencio raro, de esos que no necesitas que nadie te explique para saber que algo está mal. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa y mi papá evitaba mirarme directamente. Finalmente, mi papá dijo que tenían que contarme algo y que no sabían cómo hacerlo. Ahí ya sentí que se me iba el piso. Me explicó que habían estado usando el dinero durante esos años, que no fue de golpe ni por una sola razón, sino poco a poco, porque en la casa había necesidades. Cuando pregunté qué tipo de necesidades, mencionó a mi hermana. Dijo que ella no había podido mantenerse, que había pasado por momentos difíciles, que necesitaba ayuda constante, y que ellos habían tomado la decisión de usar el dinero que yo enviaba para apoyarla. No lo entendí al principio. Le pregunté directamente cuánto quedaba y me dijo que casi nada. Esa frase fue la que me hizo reaccionar. 10 años trabajando, enviando dinero cada mes, sacrificando todo, y lo que había al final era casi nada. Sentí una mezcla de enojo y desconcierto que no sabía cómo manejar. Les dije que cómo era posible que no me hubieran dicho nada, que por qué tomaron esa decisión sin consultarme. Mi mamá intentó justificarse diciendo que pensaron que lo entendería, que al final éramos familia y que mi hermana lo necesitaba más en ese momento. Mi hermana estaba ahí y se metió en la conversación diciendo que ella no había pedido que hicieran eso, pero luego reconoció que sabía de dónde venía el dinero y que simplemente lo aceptó porque no tenía otra opción. Esa parte fue la que más me golpeó, porque no fue un error aislado ni una urgencia puntual, fue algo que todos permitieron durante años. La discusión no llegó a nada útil. Yo estaba demasiado molesto y ellos demasiado a la defensiva. Salí de la casa sin saber muy bien qué iba a hacer, pero con una idea clara en la cabeza, no podía dejar eso así. No después de todo el tiempo, de todo el esfuerzo, y de dar por hecho que podía confiar en ellos para algo tan importante. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde ese día y, aunque al principio estuve más enfocado en calmarme y procesar lo que había pasado,
llegó un punto en el que entendí que no podía quedarme solo con la versión que ellos me dieron. Necesitaba ver exactamente qué había pasado con el dinero, no lo que me contaron entre nervios y justificaciones. Fui al banco y pedí acceso completo al historial de la cuenta. Pensé que sería algo incómodo, pero no tanto como terminó siendo cuando empecé a revisar los movimientos con calma. Lo primero que noté fue que no había un solo retiro grande que explicara todo, no era como si hubieran usado el dinero para una emergencia puntual o una deuda fuerte. Eran muchos movimientos pequeños y constantes a lo largo de los años, como un goteo que nunca se detuvo. Transferencias mensuales, pagos recurrentes, compras en diferentes tiendas, gastos en cosas que claramente no eran básicas. Había pagos de servicios, sí, pero también compras que no encajaban con alguien que supuestamente estaba pasando por una mala racha sin ingresos. Vi cargos en tiendas de ropa, en lugares de comida, incluso pagos de cosas que no eran precisamente necesarias. Mientras más avanzaba en los estados de cuenta, más claro se volvía que no estaban sobreviviendo con ese dinero, estaban viviendo con él. Me senté un buen rato con todos esos papeles frente a mí tratando de entender en qué momento se había normalizado todo eso. Porque no fue una decisión de un día, fue algo sostenido durante años, sin que nadie se detuviera a pensar que ese dinero tenía un propósito. En ese momento dejé de sentir solo enojo y empecé a sentir algo más frío, como si todo encajara de una forma que no me gustaba. Yo no había sido parte de una familia que cometió un error, había sido el respaldo constante de un sistema donde todos sabían que el dinero iba a llegar igual cada mes. Después de eso busqué asesoría legal. No tenía claro si lo que había pasado podía considerarse algo más allá de un problema familiar, pero necesitaba saberlo. El abogado revisó conmigo los documentos, los movimientos y la forma en la que estaba estructurada la cuenta. Me explicó que, aunque mis padres también tenían acceso, el hecho de que el dinero proviniera de mis ingresos y que hubiera un acuerdo implícito de ahorro podía complicar las cosas para ellos. No era simplemente una cuestión de confianza rota, podía interpretarse como un uso indebido de fondos, especialmente porque nunca me informaron ni pidieron autorización para usar ese dinero de forma constante. Esa conversación fue un punto de quiebre porque hasta ese momento una parte de mí seguía pensando que todo esto se quedaría en una pelea familiar grande, dolorosa, pero interna. Cuando entendí que había una vía legal real, dejé de verlo como algo que tenía que resolver hablando con ellos otra vez. Ya lo había intentado y no había servido de nada. Lo único que obtuve fueron excusas y la expectativa de que lo dejara pasar. Decidí dar el siguiente paso con calma, sin impulsividad. Preparé una notificación formal con el abogado donde se detallaba la situación, el monto aproximado del dinero enviado durante esos años y la exigencia de una respuesta clara sobre cómo pensaban solucionar esto. No era una amenaza vacía, era un documento serio que dejaba claro que estaba dispuesto a llevar el asunto más lejos si no había una solución. Cuando recibieron eso, la reacción no tardó en llegar. Mi mamá me llamó el mismo día, llorando, diciendo que no entendía cómo podía hacerles algo así, que ellos siempre habían hecho lo mejor que pudieron, que esto iba a romper a la familia. Mi papá fue más directo, me dijo que estaba exagerando, que estaba convirtiendo un problema familiar en algo innecesariamente grande. Ninguno de los dos negó lo que habían hecho, pero tampoco asumieron realmente la responsabilidad, todo giraba alrededor de cómo mi reacción era el problema. Mi hermana, por su parte, tardó un poco más en aparecer, pero cuando lo hizo fue con un mensaje que me dejó claro que nada había cambiado en su forma de pensar. Me escribió diciendo que no podía creer que estuviera dispuesto a llegar a ese punto por dinero, que éramos familia y que esas cosas no se hacían entre nosotros. No mencionó en ningún momento que ese dinero era mío o que lo habían usado durante años sin decirme nada, todo se reducía a que yo estaba llevando las cosas demasiado lejos. Esa respuesta fue la confirmación final que necesitaba. Durante años había estado enviando dinero pensando que estaba construyendo algo para mi futuro, pero en realidad había estado sosteniendo una situación que nadie tenía intención de cambiar. No era solo lo que hicieron, era como lo justificaban incluso después de que todo salió a la luz. En ningún momento hubo una intención real de arreglarlo, solo de hacerme sentir culpable por no aceptarlo. A partir de ahí tomé distancia total.
Dejé de responder llamadas que no aportaban nada y me concentré en organizar todo con el abogado. No era una decisión que tomé a la ligera, pero tampoco era algo que pudiera seguir postergando. Ya no se trataba solo del dinero, sino de dejar claro que lo que hicieron tenía consecuencias y que no iba a seguir ocupando el mismo lugar en esa dinámica donde yo daba y los demás decidían qué hacer con eso. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde que envié la notificación formal y, para ese punto, la situación ya había dejado de ser algo que solo se manejaba entre nosotros. Al principio mis padres intentaron mantener todo en silencio, como si ignorando el problema fuera a desaparecer, pero cuando vieron que no estaba retrocediendo y que todo iba en serio, cambiaron la forma de reaccionar. Empezaron a hablar con otros familiares, no para buscar una solución, sino para adelantarse a lo que pudiera pasar y controlar la versión de la historia que iba a circular. Me enteré de esto porque un tío me llamó con un tono que no había usado nunca conmigo. No estaba enojado, pero sí tenía esa actitud de alguien que cree que está mediando en algo que entiende a medias. Me dijo que había escuchado que yo estaba tomando acciones legales contra mis propios padres por un tema de dinero y que eso le parecía excesivo, que esas cosas se resolvían hablando, no metiendo abogados. Me preguntó directamente si era cierto que los estaba demandando por ayudar a mi hermana, usando casi las mismas palabras que claramente le habían dicho a él. En ese momento entendí exactamente lo que estaban haciendo. No estaban negando los hechos, estaban cambiando el enfoque. Ya no se trataba de que usaron mi dinero durante años sin decirme nada, ahora la historia era que yo estaba atacando a mi familia por haber apoyado a alguien que lo necesitaba. Era una forma bastante clara de hacerme quedar como el problema, como alguien frío que no entendía lo que significa ayudar a los suyos. No respondí de inmediato, pero tampoco dejé pasar la oportunidad. Le dije a mi tío que antes de dar una opinión necesitaba ver todo el contexto y le envié copias de los estados de cuenta, los movimientos, fechas y montos. No lo hice con la intención de ponerlo de mi lado, sino de que al menos supiera de qué estaba hablando. Después de eso no dijo mucho más. Hubo un silencio incómodo en la llamada y terminó con un comentario más neutro, como si ya no tuviera tan claro lo que quería decirme al inicio. Esa misma dinámica se repitió con otros familiares. Algunos me escribieron con cuidado, preguntando qué estaba pasando, otros directamente asumieron que yo estaba exagerando. A todos les respondí de la misma forma, mostrando datos concretos, sin adornar nada. Poco a poco, la narrativa que mis padres habían intentado construir empezó a desarmarse. Porque una cosa es decir que alguien está reaccionando mal y otra muy distinta es ver años de movimientos donde el dinero se usó de forma constante para mantener una situación que no era temporal. Mientras todo eso pasaba, también empecé a fijarme más en la vida de mi hermana, no desde el resentimiento, sino desde la necesidad de entender hasta qué punto había dependido de ese dinero. Lo que encontré no fue alguien completamente atrapado sin opciones, como siempre lo habían pintado. No tenía un trabajo estable, eso era cierto, pero tampoco estaba en una situación donde no pudiera hacer nada. Había periodos donde sí trabajaba, aunque fueran cosas temporales, y aún así el flujo de dinero desde la cuenta seguía siendo constante. También noté que no todo se iba en necesidades básicas. Había compras que indicaban que tenía cierto margen para gastar en cosas que no eran urgentes. No era una vida de excesos, pero tampoco encajaba con la imagen de alguien que apenas estaba sobreviviendo. Eso terminó de confirmar algo que ya venía sintiendo, el problema no era que la hubieran ayudado en un momento difícil. El problema era que esa ayuda se volvió permanente y nadie quiso ponerle un límite porque siempre había dinero disponible. Con todo eso claro, decidí avanzar sin más vueltas. No tenía sentido seguir esperando a que ellos ofrecieran una solución que claramente no iba a llegar. Hablé con el abogado y le dije que iniciáramos el proceso formal. Preparó toda la documentación necesaria y la presentó sin necesidad de que yo tuviera que volver a interactuar directamente con mis padres en ese punto. No les avisé que lo iba a hacer, no porque quisiera sorprenderlos, sino porque ya habían tenido suficiente tiempo para responder y no lo hicieron. La notificación les llegó a su casa unos días después. No estuve presente, pero la reacción no tardó en alcanzarme. Mi papá me llamó con un tono completamente distinto al de antes,
ya no era alguien intentando convencerme, era alguien claramente molesto porque la situación había escalado a un nivel que no esperaba. Me dijo que esto ya era demasiado, que estaba cruzando una línea de la que no iba a poder volver, que estaba poniendo en riesgo todo por algo que, según él, se podía haber arreglado de otra forma. Mi mamá volvió a usar el mismo enfoque emocional, insistiendo en que esto iba a destruir a la familia, que no entendía por qué no podía simplemente dejarlo pasar y seguir adelante. En ningún momento mencionaron un plan para devolver el dinero o asumir lo que había pasado de forma concreta, todo seguía girando alrededor de cómo mi decisión los afectaba a ellos. Mi hermana, por su parte, desapareció completamente de la conversación. Dejó de escribirme y no intentó contactarme de ninguna forma. No sé si fue porque no sabía qué decir o porque entendió que ya no tenía el mismo control sobre la situación, pero su silencio fue más revelador que cualquier mensaje que hubiera podido enviar. A partir de ese momento, la dinámica cambió por completo. Ya no había discusiones constantes ni intentos de convencerme, había una distancia clara y un proceso en marcha que no dependía de lo que sintieran o pensaran. Por primera vez desde que volví, sentí que la situación estaba avanzando hacia algún lado concreto, aunque ese camino no fuera cómodo para nadie. Actualización final. Pasaron varios meses desde que se inició el proceso y, aunque al principio todo parecía avanzar lento, hubo un punto en el que las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que esperaba. Mis padres contrataron un abogado y, a partir de ahí, la comunicación dejó de ser directa. Todo se manejaba a través de documentos, llamadas entre abogados y propuestas que iban y venían. Para ese momento, ya no había espacio para discusiones emocionales ni intentos de hacerme cambiar de opinión, lo que había era una situación concreta que tenían que enfrentar. Durante ese tiempo, yo también tuve que organizar muchas cosas por mi cuenta. Seguí trabajando, intentando reconstruir una rutina después de tantos años fuera, y al mismo tiempo ajustándome a la idea de que lo que había planeado durante una década no iba a salir exactamente como lo imaginé. No fue un proceso fácil, porque cada paso que daba me recordaba que estaba empezando desde un punto distinto al que esperaba, pero al menos ya no estaba en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. El caso nunca llegó a juicio completo. Antes de que eso ocurriera, el abogado de mis padres propuso una negociación. Básicamente, reconocían que el dinero se había utilizado, pero argumentaban que no tenían la capacidad de devolver todo de inmediato. No era una sorpresa, porque ya sabía que no tenían ese tipo de liquidez, pero lo que sí tenían era la casa en la que vivían desde hacía años. A partir de ahí empezó la parte más complicada de todo, porque ya no se trataba solo de números, sino de decisiones que iban a afectar directamente su forma de vida. Las propuestas iniciales eran bastante bajas, intentaban cubrir solo una parte del monto total, con plazos largos y condiciones que no me daban ninguna seguridad real. Mi abogado fue claro en que eso no era suficiente y que, si era necesario, el caso podía seguir adelante. Eso puso presión del otro lado y eventualmente la conversación cambió. Empezaron a considerar opciones más serias, entre ellas usar la casa como respaldo para obtener el dinero. No fue una decisión que tomaran rápido. Según lo que me explicó mi abogado, hubo resistencia, discusiones internas y bastante tensión entre ellos. Pero al final, no tenían muchas alternativas. Continuar con el proceso legal completo implicaba exponerse a un resultado posiblemente peor, además de los costos adicionales que eso traería. Así que terminaron aceptando una solución donde hipotecaban la casa para cubrir una parte significativa del dinero que habían usado. No fue la totalidad, eso hay que decirlo claro. Nunca recuperé todo lo que envié durante esos 10 años, pero sí una cantidad lo suficientemente grande como para poder retomar mi plan, aunque fuera en una versión más ajustada. Cuando firmamos el acuerdo, no hubo un momento de alivio como tal, fue más bien una sensación de cierre, como si finalmente hubiera llegado a un punto donde ya no había nada más que discutir ni resolver en ese tema. Después de eso, el contacto con mi familia prácticamente desapareció. No hubo intentos reales de reconstruir la relación, más allá de un par de mensajes de mi mamá que llegaron semanas después. En uno de ellos me decía que todo esto había cambiado la familia para siempre, que ya nada iba a ser igual.
No lo decía con rabia, sino con una mezcla de tristeza y reproche, como si la consecuencia principal de todo hubiera sido mi reacción y no lo que hicieron durante años. Le respondí una sola vez, sin entrar en discusiones largas. Le dije que esto no empezó conmigo, que la relación ya estaba rota desde el momento en que decidieron usar el dinero sin decirme nada, y que yo solo había reaccionado a algo que ellos eligieron hacer. Después de eso no volvimos a hablar. No fue una decisión formal de cortar contacto, simplemente no había nada más que decir. Mi hermana nunca volvió a escribirme. No pidió explicaciones, no intentó justificarse de nuevo, ni siquiera apareció para decir algo cuando se cerró el acuerdo. Su silencio fue total, como si todo este proceso hubiera sido algo ajeno a ella, a pesar de haber sido el centro de todo desde el inicio. Con el tiempo entendí que probablemente esa era su forma de manejarlo, pero tampoco sentí la necesidad de buscar una conversación que claramente no iba a aportar nada. Con el dinero que recuperé, empecé a moverme para comprar el terreno. No era el mismo tipo de propiedad que había imaginado durante todos esos años, tuve que ajustar expectativas y ser más realista con lo que podía permitirme, pero aún así fue un paso importante. Cuando finalmente firmé los papeles, no fue un momento grandioso ni lleno de emoción como lo había pensado en el pasado. Fue más tranquilo, más sobrio, pero también más real. Era algo que había conseguido a pesar de todo lo que pasó en el camino. Ahora estoy en proceso de organizar lo que sigue, viendo opciones para construir poco a poco y sin depender de nadie más. La diferencia es que esta vez tengo claro cómo quiero manejar las cosas y hasta dónde llegan mis límites. Todo lo que pasó me obligó a replantear muchas cosas, no solo en términos de dinero, sino de relaciones y de expectativas. Si algo me quedó claro es que el problema nunca fue ayudar, sino dar por hecho que los demás iban a respetar lo que ese esfuerzo representaba. Durante años creí que estaba construyendo algo con el apoyo de mi familia, cuando en realidad estaba sosteniendo una dinámica que solo funcionaba mientras yo siguiera aportando sin cuestionar nada. Cuando eso se rompió, también se rompió la idea que tenía de ellos. No sé si en el futuro habrá algún tipo de acercamiento o si esto se va a quedar así de forma permanente. Por ahora, no es algo que me preocupe. Estoy enfocado en lo que tengo que hacer y en asegurarme de que lo que construya a partir de ahora dependa únicamente de mí. Puede que haya perdido parte de lo que gané durante esos años, pero al menos ya no estoy en una posición donde otros deciden por mí.